buenos días a todos, mi nombre es Walter Mi nombre es Mauro. y bueno, ahora va a tocar hablar sobre una gran serie de animación que es Castlevania. Estrenada ya en el año 2017. Es un estudio de Ujú. animación Estadounidense. estadounidense, de Texas, creo que me habrías dicho. Sí, ¿Qué te puedo decir? La serie, la realidad es que a mí me gustó bastante. sí. Muy buena, para salir un poco del tema de lo que es anime Y y toda esa superhéroes. animación y superhéroes sobre todo, boludo, sobre todo. Sí, sí. Convengamos que ya por el 2017 teníamos. No sé si todavía estaba el auge Y ya creo que o era. ya estaba terminando el auge de los superhéroes que Sí, te tiraron superhéroes hasta por la cabeza y ya como que uno estaba sí. sobresaturado. Eh, Así que ver algo diferente, la verdad que se agradecía un montón. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Se Eh, necesitaba sí, ver algo totalmente. distinto. A mí la serie me gustó mucho, no sé qué te pareció a vos. Sí, a mí también. Eh, Creo que tiene una buena animación dentro de lo que se podría esperar de un estudio norteamericano. Tiene un muy buen diseño de personajes. Sí, vamos a hablar de eso también. Y yo creo que tiene una trama fuerte. Incluso algunos personajes que son secundarios tienen un trabajo muy importante. Y sobre todo, a mí lo que me gustó mucho es el trasfondo de los personajes. Dejaron de no ser tan planos como en los videojuegos y le dieron un poquito más de forma y más de sentido. Sí, tal Eso cual. también podemos hablar tranquilos después Tal más cual. tarde. Así que bueno, vamos a ponernos un poco de cuero y Y vamos, agarremos el látigo y vamos a Castlevania, a Castlevania. a la zona de Valaquia. La trama comienza con, justamente, digamos, con la protagonista del primer capítulo, se Sí, podría decir, que se llama Lisa, que es una mujer humana que viene buscando un poco de refugio en un castillo. Cabe destacar que el castillo en la entrada tenía un montón de cadáveres empalados, sí. pero ¿vos te crees que le importó? No, no le importó. No, aparte ella estaba buscando algo, ¿no? Claro. Entra al castillo y se encuentra con el conde Drácula. Ujú. Que eso sí me acuerdo que que él le dice que si no vio los cadáveres. Y ella le dice que sí, que lo vio, pero que no era una decoración muy bonita. Y dice que estaban ahí por algo, Claro. para que no venga nadie. Sí, sí, sí. Cuestión es que ella estaba buscando algo, al final se empiezan a conocer, se enamoran, se casan. Y ella le insiste a él, que es un vampiro. Claro. Justamente en el pueblo había muchos malos rumores de él, pero él no deja de ser un ser de ciencia. Sí. Y es lo que le llamó la atención a ella y por lo que se enamoró. Ujú. Ella le dice de que él tendría que vivir un poco más como un humano. Que él le tiene que dar una oportunidad a la humanidad. Y lo hace. Y la mejor manera es viajar. Y lo hace viajar. Sí. El tema está que él viajó, fue meses o años. Y cuando volvió, se encuentra con que la mujer estaba a punto de ser incendiada por brujería. Tal cual, sí. ¿Por quién? Por la iglesia. Por la iglesia, como siempre, como todos los quilombos de esa época siempre pasan por la iglesia. Cuando Sí, hay sí. algo que no entienden es brujería, cuando es brujería te mandan a quemar. ¿A qué más? Herejía del alto nivel, ¿no? Exactamente. A la mina la terminan matando ¿Mm? y cuando la mina estaba ardiendo La en buena. la hoguera le dice justo lo ve a él y le grita que los perdone. Claro. ¿Vos te creés que el tipo lo hizo? El chabón, el conde Drácula se enfureció, desató una horda de ejércitos demoníacos para arrasar toda la ciudad y el tipo decidió, le juró una guerra eterna a la humanidad. La humanidad, sí. Sí, sí. Así comienza la serie. Así comienza la serie Tranqui 120. Ujú. Ya en el segundo capítulo veremos a los protagonistas. Sí. El primero va a ser Trevor Belmont. Trevor viene de un largo linaje de una familia que asesina vampiros. Bien. Pero bueno, el tipo está medio caído en desgracia, se ve que odia su legado, se dedica a emborracharse y a hacer trabajos de poca monta por un poco de alcohol. Hasta que decide aceptar un trabajo de unos monjes Sí. para ir a buscar al nieto de uno de ellos. Y bueno,
resultó ser de que no habían vuelto porque se habían encontrado con un cíclope. El cíclope en este mundo vendría a ser algo parecido como a las medusas. Cuando te ve un cíclope te convertís en piedra. Ujú. Y fue eso lo que le pasó a los monjes que habían ido ahí. Po logra vencer al cíclope y logra salvar al nieto, que resultó ser no ser un nieto, es una nieta. Y ahí entra la segunda protagonista, que es Saifa Belnades, que es como una curadora, Sí, es una curadora como una maga, se y podría también decir. mago, sí, sí. Tiene esa habilidad. Supuestamente habían bajado porque estaban buscando al guerrero durmiente, que supuestamente decían de que iba a vencer a Drácula. Y Trevor, que si bien parece un desganado, un tonto y todo eso, el tipo igual tiene el conocimiento de su familia y él sabía y él reconocía que todas las estructuras que había ahí abajo pertenecían al castillo de Drácula. Sí, El castillo de Drácula es como que tiene una especie de maquinaria o mecanismo que se puede teletransportar a donde el usuario quiere. sí, Entonces se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Es medio raro cómo funciona. Por eso es que Belmont lo conoce, claro. ¿viste? Convengamos que desde que el primer capítulo donde muere la mujer de Drácula y que Drácula le declara la guerra a Ujú. toda la humanidad, pasaron unos cuantos años hasta el segundo capítulo donde aparece Trevor. Sí, sí, ya ahí Resulta, la ciudad estaba muy destruida, ya se notaba la sí, tal decadencia. cual. A todo esto encuentran al guerrero durmiente y lo que resulta ser un guerrero durmiente termina siendo un vampiro. Y ahí tenemos un enfrentamiento entre Belmont y el vampiro este. Sí. Esa animación, la animación de esa batalla está muy buena, por cierto. No sé si recordás los movimientos que tenía Trevor con el látigo, estaban Sí, sí, muy bien estaba muy hechos. bien hecha la escena y bueno, eso conllevó también a otras decisiones de diseño de personaje para más adelante. Exacto. Porque, bueno, después le Eh, contamos. Cuestión es que al final este vampiro termina siendo Alucard. Alucard, Ujú. que es el hijo de esta mujer que mataron en el primer capítulo y de Drácula. Pero bueno, él estaba más con los ideales de la madre que del padre. Y él buscaba buscaba como detener a Drácula, que Bien. no lo logró, casi muere. Ujú. Sí, Así que entre los tres personajes, que son el trío de personajes principales, claro. deciden emprender un viaje para detener a Drácula. Se podría decir que la serie es así, es Es esa parte de esa base. premisa. Ujú. Bien. Después, bueno, vamos a encontrar a Drácula que llama a otros clanes vampiros, ¿viste? Que les prometen fuerza y tropas Ujú. a cambio de comida, obviamente, porque todo lo que matan son comida. Y es por eso que Drácula tiene un ejército totalmente inagotable prácticamente. Así es la trama, digamos, de Castlevania. Y después tiene otras subtramas, como Isaac, el forjador, que esa es una de mis tramas favoritas. Después tiene las tramas del Consejo de las Hermanas, que bueno, empezó más adelante, ¿no? Pero es como que se van desarrollando varias tramas después de esa. Ah, sí, Y porque son 4 temporadas sí, y tiene y tienen que un... rellenar con algo también. El arma de Trevor Belmont es un látigo, ¿sí? Que es muy raro para porque combatir un vampiro, digo. combatir un vampiro, tal cual. No solo un vampiro, sino que también escuché que el creador del personaje en el videojuego no quería que el tipo tenga una espada o algo así, quería hacerlo algo un poco más fuera de lo convencional. Y aparte porque era fanático, el tipo era muy fan, ultra fan de Indiana Jones. Así que el chabón lo quiso hacer con un látigo. Que posteriormente el látigo ese lo cambia a una cadena que funciona más o menos igual. Nada más que esa es una reliquia de los clan Belmont. Que la cadena es lo que utilizan en los juegos. Claro. Ya no es un látigo. Y la cadena esta es digamos, la poderosa Vampire Killer. Sí. Se llama Estrella de la Mañana. Ahora está toda bendecida con agua bendita.
y al mínimo contacto los vampiros explotan. Sí. Que eso se utilizó una limitación de la... Porque esto está todo basado, digamos, en la saga Castlevania. Allá por el año 1989 comenzó la NES y la Famicom con el primer cartucho. Y como era limitado el espacio que había para armar el juego, y además la censura de Nintendo, no podían mostrar sangre ni que explotaban cosas, como Claro. partes del cuerpo. Entonces usaban como esa explosión. Entonces eso lo usaron como parte del lore. Muy bueno. Estábamos muy buenos. Y dijeron, bueno, vamos a ir por ahí y vamos a explicar que al mínimo contacto el vampiro explota, porque tiene agua bendita imbuida en la cadena. Entonces, bueno, ahí quedó formada el lore de la cadena y bueno, de algo, un símbolo de la serie, ¿no? De la saga. Muy bueno. Sí, la verdad que la pensaron muy bien. Mal, boludo. Sí, sí. Bueno, les voy a contar a todos cómo inició este proyecto, ¿no? Había una idea de Warren Ellis, que es el guionista, el que Sí. hizo toda la trama, que es bueno, un autor que hizo muchas novelas gráficas, Iron Man Extremis, el cómic Transmetropolitan, que ese es bastante conocido. Y le tomó un total de 8 años hacer el guión, muchas idas y vueltas, con Konami, sí. Porque bueno, hay un personaje que se llama Koji, perdón mi japonés, Koji Igarashi, que es el dios de los videojuegos en Konami, que es el creador de la saga. ¿Cómo dijiste que se llama? Koji Igarashi. Koji Igarashi. ¿Está bien? Y bueno, quería que sea fiel la trama de la serie. En realidad, sí, en realidad eso querían hacer. La idea, vamos de vuelta. No querían ideas creativas. Claro, claro, es eso. Querían respetar el lore, pero la idea de Warren en su momento era hacer unos 3-4 DVDs. No quería hacer toda una temporada Claro. o varias temporadas. Una vez que ya estaba todo el guión armado, ya para el año 2015 Netflix vio potencial en esto y tomó las riendas. Y lo que se basó Warren Ellis es básicamente el juego Castlevania 3. No el primero, no el segundo, sino el tercero. Que es la maldición de Drácula. Que tenía como protagonistas a 4 personajes. A Trevor, Sypha, Alucard. Y había uno, Sí. el otro era como un pirata croata. Claro, sí, eso me acuerdo. Que era Grand Dynasty, era el nombre. Y bueno, la idea era bastante avanzado el juego en su momento, porque la idea era que vos elegías un personaje y de acuerdo a qué decisiones ibas tomando, tenías un final. Sí. Eso estaba muy adelantado a su época. Y les puedo tirar un dato técnico que la showrunner de Castlevania explicó en una entrevista que decidieron descartar el pirata porque no daba con la lógica gótica de la serie. Sí, la verdad que fue una decisión un poco acertada. Sí, total. Y además el tema de... podían explotar bien eso del trío, que era una fórmula ya utilizada en varias series, ese trío que desarrollaba la historia, ¿no? Una trinidad. Exactamente, el trío clásico que vimos en otras historias. Otra cosa que les quería comentar, para el que vio la serie, esto es un poquito con spoilers, me acabo de enterar hace poco igual, en la batalla final aparece un individuo que tiene toda la pinta de ser la Parca. De hecho, Trevor dice que es la muerte. Y cuando vos terminás de ver la serie, vos decís, ¡guau! Te quedaste todo flasheado. Sí. ¿Viste? Y vos decís, tipo, peleó contra la muerte, ¿viste? Buscando un poco de información me di cuenta de que no es la muerte personificada. ¿Cómo es eso? O sea, no es la muerte en sí. Ah, mira. Como... no es la entidad, digamos. No es la entidad. Claro, sí, por explicarlo, sí. Según Trevor lo define como un ser parasitario de almas. Por lo poco que averigüé, es un elemental
primordial Sí, existe desde el fin. No, perdón. Existe desde los comienzos de la vida en el planeta. bien. Y se alimenta de almas, Ajá. ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no es la muerte en sí, ¿viste? No es la parca, No es la parca, ok. Está ¿viste? bien. Toma, digamos, el aspecto, pero no es. Claro, el tema está que en los juegos Ujú. era un general de Drácula. Bien. Y creo que era creería, si mal no recuerdo, cuando leí que era el anteúltimo. Pero acá no, acá le dan una trama, como una vuelta que está muy buena, en la cual este ser utilizó a Drácula para que el tipo eh, Lo creara alimente. un genocidio en masa para que el tipo se pueda alimentar. Claro, lo alimente con eso. Bien. Ah, está interesante eso. Un datazo. Sí, no, muy bueno. Sí, esas cosas que capaz pasan desapercibidas, pero no, está buenísimo. Y también tengo otro datazo que les podría compartir, que es sobre el estudio. El estudio es un estudio que ubicado en Texas, Estados Unidos. Mm, Se llama Powerhouse Animation. Que la idea del estudio era hacer una serie, ¿no? sí, Pero evitar caer en lo que es un anime genérico. Que eso nosotros lo valoramos, ¿no? Eso de no hacerlo tan anime. Por eso utilizaron ese estilo barroco de las pinturas, esas figuras estilizadas inspirados un poco en la ilustradora, me van a disculpar en mi japonés, Ayami Kojima, que es la ilustradora mítica de la saga hasta el baño. Castlevania, en especial lo que es Symphony of the Night. Por eso vemos ese Alucard todo estilizado, Claro. así glamoroso, ¿no? Y bueno, ellos en el libro que conseguí, el libro de conceptos de arte y todo, ellos decidieron marcar así la diferencia en que la sombra antes de la línea. Quiere decir esto de darle más volumen a las cosas, más formas, Sí, y no tan como se ve a veces en los anime, que son bastante más una línea más cuidadita, más finita y que no más tiene colorido. profundidad. Claro, exacto. A mí lo que es el libro de arte me encantó y bueno, eso es otra de las cosas que encontré que también tengo ahí unas perlitas sobre los personajes. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es el diseño de personajes. Eso me pareció muy interesante y todas esas decisiones que fueron tomando. Para diseñar a Trevor, lo habían hecho al principio como una persona un poquito más madura, más mayor, más centrado en años, pero al sentir la voz del actor, que era una voz más jovial, más fresca, decidieron hacer una versión un poquito más joven. sí. Tenés que ver, o tienen que ver si pueden, encuentren en realidad el artbook de la versión de Trevor, tipo peinado emo. No. Sí. Menos mal que no lo usaron. Así que fueron igual pequeños cambios en la ropa, muy sutiles, pero bueno, fue tomando forma, hasta que eh, lo que fue lo más complicado fue el látigo de cadenas, ¿no? Sí. Que al principio, bueno, en la primera temporada lo vemos bien, en detalle, con la animación, pero después decidieron esconderlo, por eso después más adelante en la historia Trevor tiene un manto como de cuervo para evitar Pero el manto siempre lo tuvo, desde la primera temporada. animaciones. Ah, cierto, pero De hecho, Sí, tenés es lo que razón. me agrada del diseño de personaje, Eso no lo voy a decir. Entonces. esa capa con ese pelaje que tiene en los hombros, para mí está buenísimo. Ese pelaje es claro. Muy a lo Game of Thrones. Sí, sí, tiene eso de... Eso, bueno, también lo que yo iba es que el látigo decidieron esconderlo para no Mm. animarlo todo el tiempo. Y el látigo me refiero al Vampire Killer, ¿no? Así que bueno. Vos decís animarlo cuando lo tenía enrollado en la cintura. Claro, exactamente. Que no esté todo el tiempo moviéndose era hacía ahorrar tiempos y bueno, lógico. Menos trabajo, ¿no? Claro. Para Sifa, que es la maguita,
podríamos decir. Le agregaron más lore de lo que tenía en el juego. Le dieron ese tinte de monje, ¿no? De orden de los monjes. Y lo que hicieron el peinado, lo que rescaté, ¿no? Tomaron de los animes del 70, del 80 y hicieron ese estilo de peinado, ¿viste? Como para darle ese aspecto. Después de Alucard es lo más interesante, se podría decir. Que, bueno, ya lo habíamos dicho, pero está basado en el Symphony of the Night. Y el director de animación, Sam Dietz, decidió hacer, porque tenía ganas, hacer una espada de Alucard, pero bien larga, bien así monstruosa, ridículamente larga, y no le importaba nada. Dice, ¿Por qué? porque sí, Porque puede. porque puede, exactamente. Entonces fue un problema para la animación, pero bueno, el hombre se dio el gusto. Y después algo muy particular y algo casi pasó desapercibido, que los personajes de Lisa, por ejemplo, que era la esposa de Drácula Tepes, la discusión en la mesa de diseño de personajes era cuán largo iban a ser las pestañas, para darle más luminosidad al personaje, para darle ese aspecto más humano, digamos. Y después, bueno, llegamos al padre de los vampiros, a Drácula Tepes. Acá hay algo muy interesante, que le dieron como el rango de emociones, le dieron el más amplio dentro de los personajes que hay en toda la serie. Sí. Le dieron más emociones, increíblemente a un personaje frío, que uno diría que ¿por qué? Claro. Pero la idea era captar la humanidad en los ojos de él, porque lo que fue más difícil fue el hecho de decir, bueno, vamos a dibujar un personaje que a la vez pueda arrancar de un manotazo la cabeza de alguien, Claro. y también ser un padre cariñoso o un esposo fiel. Bueno, eso creo que lo lograron bastante bien. Tiene un look muy imponente Drácula, así Sí. que estaba muy bueno. Después hay otros personajes que pasaron así en una temporada, que son el Consejo de las Hermanas, Carmila y Estriga y Leonore también. Que bueno, ahí intercedió otro artista que se llama Katy Silva, que era una mujer que se encargaba, digamos, de los vestuarios y todo eso, y bueno, la mujer quedó fascinada de ese trabajo. Sí. Y también hacía las pinturas que vimos en la serie, ¿viste? Ah, mira. Así que bueno, eso fue un poco lo que rescaté del libro del artbook. Y después también tenemos algo así como para ir cerrando este tema, el tema de los fondos. Es mezcla de pintura en 2D con 3D. Hicieron mucho trabajo en el CGI también, con lo que es los efectos de explosiones, en los espejos, que se ven en el tema de la luminosidad, ¿viste? Todo eso lo hicieron con 3D. Así que Se ve que está muy bien cuidado, porque tampoco se nota tanto, ¿viste? no, es un CGI muy sutil. Sí. Aparte de ahora hay herramientas que ya el 2D lo pueden manejar tipo 3D y es una locura. Y bueno, el castillo de Drácula sí es 3D. Y bueno, era más fácil moverlo, ¿viste? Si no tenían que dibujarlo todo el tiempo. Claro, tal cual. Así que bueno, estas son las ventajas de hoy en día. Después, algo muy particular que capaz a veces me pasa desapercibido, en el castillo casona de los Belmont, en el sótano. Sí. Que ahí podemos ver en las estanterías distintos guiños a diferentes juegos de Castlevania, ¿viste? Sí. Las pociones de agua bendita, los trofeos, esas cruces que utiliza los Belmont en uno de los juegos. Así que bueno, ahí encontró el Vampire Killer. Claro, el Estrella de la Mañana, que justamente fueron a buscar eso. Claro. Me parece. Sí, y ahí bueno, ahí... No, perdón. Fueron a buscar Fueron a buscar información de cómo encontrar el castillo de Drácula, que es algo que se está moviendo todo el tiempo. Y encontraron el Vampire Killer. Exactamente. Así que... De hecho, esos capítulos, que son más de uno, están buenos porque le dan un buen grado de humanidad a lo que es Trevor y todo el legado de su familia. Sí, está muy bueno eso. Sí. Tiene un trasfondo muy interesante Belmont. Y bueno, hablando de Belmont, tenemos el clan Belmont, ¿no? El primer personaje de la estirpe, de los clan,
el clan, que es Leon Belmont, que estamos hablando ya para el siglo XI Sí, después de Cristo, que se considera dentro del canon el fundador oficial del clan Belmont y el primer portador de Vampire Killer. Así que ese se empezó el legado. Después vamos a hablar igual solamente de los más conocidos, ¿no? No vamos a sí, entrar. de los juegos, de los juegos, por Mm. información que fuimos recopilando, la realidad es que no los hemos jugado. No, además tiene un lore, un árbol genealógico muy amplio y sumado que hubo muchos reboots y muchos spin-off, entonces el árbol es enorme. Entonces vamos a entrar en lo que es el primer Castlevania de 1986, que estamos hablando de Simon Belmont, Sí, que es el tataranieto de Trevor. sí, mira, ya empieza ahí. Ahí empezamos que es Castlevania 1 y 2. El 1, ahora voy a explicar la diferencia, porque ahí viene un poco la confusión, ¿no? Simon Belmont es el que se enfrentó a la primera resurrección de Drácula. Sí, porque creí haber escuchado que Drácula resurge cada 1000 años Cada 1000 años, exactamente. por una maldición. Para ese momento, el primer juego, Trevor lo había matado hace 2 siglos. Mm, Pero la pregunta es, si Trevor lo había matado físicamente junto a... Le estamos haciendo un poco de spoiler igual. A Alucard y a Sifa, ¿no? Lo habían matado físicamente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo volvió a la vida? Revivió, exacto. Bueno, entonces, la explicación que encontré es que hubo un culto que recolectaron las partes de ese Drácula y lo revivieron. sí. Por eso, bueno, en el tercer juego de 1989 ya nos enfrentamos de vuelta con Drácula. Drácula, bueno, representa un poco el caos, la maldad. Es un villano bastante plano en los Sí. juegos, pero en la serie, en el lore, tiene un trasfondo un poquito más Lo humanizaron un interesante. poco más. Sí. Aparte esa faceta de hombre de ciencias, nada, Le quedó muy bien. le quedó muy bien, sí, totalmente. Después, bueno, tenemos Simon y después, bueno, el juego y parte del lore también, ¿no? Que es Symphony of the Night, que es donde usamos como protagonista a Alucard, que bueno, digamos, creó un género nuevo ese juego, que es el Metroidvania, que es Claro. esa exploración en 2D por castillos. Y bueno, generó todo fue un hito eso, ¿no? Me queda un datito más de eso, que les quería contar, que ahí Alucard lo que quiere hacer es que impedir que el padre vuelva a dominar el mundo. Claro. Así que bueno, eso digamos son las principales... Más o menos como en la serie. Total, sí. Sí, es como que tomaron de base el 3 y también algunas cositas de otros y fueron Sí. armando la historia. Después, bueno, vinieron Un mezcladito. un mezcladito y quedó muy bien armado. Después, bueno, vinieron reboots y vinieron otras cosas que bueno, ya ahí tenés que ser muy fan de la saga como para tenerlo bien en cuenta. Un datito más, por lo que yo lo había leído hace un tiempito atrás, era en otra de las líneas temporales, Alucard es Trevor. Qué flash, amigo, Sí. eso. Porque el tema es el siguiente. Estoy haciendo un poco de memoria. Trevor va a matar a su padre, Sí. que es Drácula. Trevor lo vence, pero queda muy herido, mal, casi muerto. Y el padre, a pesar de que estaba herido y todo, lo muerde y le pasa el vampirismo a su hijo. Entonces ahí es Alucard. Sí, muy loco. Rarísimo. Sí. Bueno, es una línea alternativa, ¿no? de la historia, ¿no? Ah, no es canon. Es canon nuevo, pero no es el canon original. Claro. Entonces ahí es como que surge la confusión a veces. ¿Cómo es esto? Me quedo con el original. Sí, a mí me gustó más el original, sí. Claro, tal cual. Pero bueno, siempre también tengamos que es un juego más de 40 años y bueno, va cambiando, va mutando. Claro, sí. Así que bueno, ¿qué te parece si entramos a contarles
las escenas favoritas, los personajes, ¿no? Un poquito de eso. Me parece bárbaro. Dale. Personaje favorito. Yo tengo un... Primero tengo a Isaac, que es el forjador. Después voy a explicar un poquito por qué. Y después Drácula. Me gustó mucho Drácula. Ese Drácula me gustó mucho. A Isaac, si querés entro ahí ya un poquito, Dale. es el forjador del ejército de Drácula y le va proveniendo Isaac era el morocho, ¿no? el morocho. El morocho, sí. Que había dos personajes, Héctor y Isaac, que están como los acólitos de Drácula, que son humanos. Sí. Resulta que Isaac tiene la habilidad también, como su otro compañero humano, de convertir cuerpos en demonios y bueno, darle tropas a Drácula. Y resulta que en un momento, ya cuando avanza bastante la serie, te van contando un poquito más del lore de ese personaje y entendés por qué tiene ese desprecio hacia la humanidad, que Sí. él fue esclavo, tuvo una vida muy, muy mala, la pasó muy mal, pero tenía esa extraña fascinación y por esa rendida pleitesía, digamos, a la figura de Drácula, ¿no? Lo veía como un mentor, como alguien a seguir, y lo iba a acompañar en esa cruzada de destruir la humanidad. Después resulta que con el tiempo, después de que Drácula es vencido, es como que él perdió ese sentido. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces ahí es como que entra una faceta nueva gracias a un capitán de un barco, no sé si te acordás de esa escena, que ahí le da como otra perspectiva de la vida y de lo que podría llegar a ser. En vez de ser un destructor, puede ser un constructor. Y ahí es como que él dice, bueno, voy a construir algo nuevo, algo distinto. Entonces me pareció que estaba muy copada la historia de este personaje. Y bueno, como es una serie, permitió desarrollarlo bien. El combate con Carmila, Claro. que era todo lo opuesto, que quería la dominación, y él el que era un personaje más centrado, ¿viste? No, me gustó mucho. Después, bueno, Drácula, no puedo decir mucho más, es Drácula. Estuvo muy bien armado, y me gustó esa profundidad que tiene, ¿no? Ese villano genérico que quiere destruir todo porque sí, ¿viste? Concuerdo. Concuerdo. Así Sí, que, es uno de mis personajes favoritos. Yo también dos. Drácula, sí, que no sería mi favorito, pero está dentro de los favoritos. La verdad que sí. es todo por lo que decís. Lo que decís vos. El personaje, la profundidad que le dieron, los motivos, qué lo mueve. Eso está muy bien. Sí. ¿Viste? La agonía que el chabón siente. Eso es un punto interesante, sí. Sí, ¿Viste? sí, sí. Y mi personaje favorito, yo soy más cuadradito. Mi personaje favorito es Trevor. Me copa el personaje, me copa el diseño de personaje. La historia que tiene. La historia que tiene el tipo atrás. Sí. Eh, Ese trasfondo que lo vas desvelando de a poco, ¿no? exacto. Y además porque tiene tiene el arquetipo de. Como de héroe de acción de los 80. Es el tipo que viene, salva al día y se queda con la minita al final. Sí, sí, Entonces, sí. eso para mí le suma todos los puntos, ¿viste? Sí, sí, sí. No, ojo, Trevor a mí también me gustó, De hecho, me gustó pero más que Alucard. A todo el mundo le gusta Alucard porque es un vampiro, vuela, tiene sí, pelito rubio, ¿viste? A mí no. no, Alucard No es que tiene, no me gusta, pero no es tu no me vuelve favorito. loco, ¿viste? Sí, Alucard tiene buenos momentos, tiene unos diálogos que están buenos, pero sí, es como que lo tapa bastante Trevor. Bueno, es el primer personaje que conocemos y empatizamos enseguida, ¿viste? Es como que... Es que es más gracioso Sí, aparte. El sí, otro es como más culto, sí, sí, muy, muy, ¿entendés? muy frío por Y te momentos. quedas con lo gracioso, con lo Sí, Trevor es más, no más tiene muchas pelea de capas. bar. Claro, no es muy profundo, ya sabes cómo es y No, ya está. tal cual. A Lucar no sabes qué estás pensando, ¿viste? Es como que es todo un misterio. Y después, bueno, escena favorita. ¿Qué te gustó? Mirá, tengo dos y se podría decir que se diría asimétrico en lo que vendría a ser la duración de la serie. Bien. Casi simétrico, perdón. Me gustó mucho la primera pelea de Trevor con Alucard.
Sí. Creo que ahí pusieron mucho dinero en lo que es la animación. Sobre todo hay una escena cuando el tipo le pega un latigazo, donde el chabón em, hace un movimiento con los dedos para que el látigo cambie de dirección. Está muy, pero muy Sí, bueno. sí. Está genial ese combate. Sí, coincido. En eso está bueno, sí. ¿Y la otra? Y después, cuando Trevor pelea contra la muerte. Muy épico. Es muy épico, amigo. Es muy épico. Sí, eso ya, después de ahí no queda nada. No. Sí, yo Podría agregar también cuando encuentra a Estrella de la Mañana. Pero es épico por una cuestión de lo que representa. La escena quizás no tanto porque no es una escena de combate, pero bueno, está buenísimo igual. sí, estuvo bueno eso. A mí me gustó eh, esa, esa cosa de... Está bien, quizás sea... Me gustaron las escenas de acción, todo, ¿no? Pero esa forma de que revelaron como Alucard lo estaba padeciendo ya a un punto. Toda esa situación de no tener a su mujer y eso me gustó, esas escenas cortitas que iban... Drácula, ¿no será? ¿Qué dije yo? Ah, Lucar. Drácula, perdón, quise decir Drácula. Eso cuando él está sentado y está como apesadumbrado, y está como, viste, mal y... Sí. Eso me parece que llevarlo a un dibujo, la verdad que me sorprendió que lo hicieron tan bien, ¿no? Lo plasmaron re bien, sí. Como que estaba ausente y esas cositas me gustaron. Después, eso está bien, es una tontería. Pero esa relación entre Sifa y Trevor, que ella siempre lo vive descansando y ese vínculo que tuvieron, que al principio era medio... Bueno, sabes que se va a quedar con ella, pero como que después como que va tomando más orgánico. Porque yo no conocía la obra original. Claro, no, pero a mí me ese pálpito, ¿viste? Y esa cosa orgánica que tiene entre los dos, que no lo vi forzado. Eso estuvo muy, muy bien hecho. Sí, yo como no conocía la obra original, yo pensé que podía llegar a ver ahí como una especie de triángulo amoroso. Ajá. Pero no, Alucard no tuvo ni oportunidad, boludo. No, aparte de Alucard, bueno, en un momento tiene algo así, pero bueno, después lo van a ver cuando vean la serie. Con cualquiera. Sí, con algo así medio random, que bueno, quisieron darle también una cosa de misterio al personaje, qué sé yo, no sé. Y bueno, eso. Y si vos le tenés que poner una puntuación a la serie, ¿cuántos Mauritos le das? Yo le pondría 9. A mí me gustó mucho. Te diría que de lo que últimamente vi en este tiempo me gustó mucho. 9, tranquilo. Yo también le pongo un 9. Le pongo un 9 sólido. Sí. Considero que tiene una buena animación, Sí. un buen diseño de personaje y una muy buena trama. Sí. ¿Qué le falta para el 10? Y yo creería que pulir un poco más la animación. Pero bueno, es una serie, no es un largometraje donde sabes que tenés otro presupuesto. Sí, total. Sí, pero un 9 es un puntaje. Sí, es un repuntaje. Sí, aparte en ningún momento tuvo, por lo menos tuvo, a ver, me pasa con series que veo que tienen puntos de que baja. Y esta no, esta siempre fue constante. Claro. Me entretuvo la historia. Y a medida que iban agregando personajes, me gustaban. No es que Carmila, digo, bueno, qué pesada este personaje. Claro, Tenía algo que me dijo, che, está bueno este personaje. Y cada personaje tenía algo que vos decís, ¿y ahora qué va a pasar? Como el juez, por ejemplo. Cuando van al pueblo y vos decís, ¿este juez qué onda? Claro, tal cual. Y después descubrís qué pasaba con este personaje y bueno. Y cómo eso también repercute en la trama, ¿no? De la relación entre los dos personajes, de Trevor y Sifa. No, está muy bueno. La verdad que recomendada. Sí, te las recomendamos, gente. Es una muy buena serie. Y el que no la vio, ¿qué está esperando? Sí, que está esperando, sí. Que aproveche que está ahí, que se enseguida la ves enseguida, en una noche. Sí, tal cual. Es primera temporada tiene 4 capítulos, la segunda tiene 6 y ya, bueno, las otras tienen un poquito más larga, tienen 10 capítulos, la tercera y la cuarta. Sí. Pero véanla porque es altamente recomendada. Pero bueno.
¿Qué te parece? ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. Bueno, La realidad es que este fue un buen trabajo sobre una gran serie. Espero que les haya gustado. Pronto se va a venir un poquito más de cositas. Perdón el retraso, tendría que haber salido este capítulo hoy el día lunes 27, pero bueno, va a no salir. importa. Retrasos puede haber y va a seguir habiendo. La falta de tiempo no ayuda tampoco. No, aparte la idea es hacer algo, presentarles algo bueno y que tengamos información rica. Sí, totalmente. Así que bueno. Nada, como ya dijimos en el primer capítulo, no buscamos ser profesionales ni nada por el estilo, solamente es una charla entre amigos y Exactamente. solamente lo tomamos como un hobby, como un entretenimiento. Así que el capítulo de hoy llega a su fin. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y ya volveremos con el próximo capítulo. Así es. Hasta la próxima.